días. Hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Tzigo Madaria. Él es cardiólogo especialista en deporte, rehabilitación cardíaca y prevención cardiovascular. Buenos días, doctor Egunon. Buenas, David. Encantado. Muy bien. Bueno, también se suma a la entrevista Neus de Pablos. Ella es socia y afectada por DAP y paciente, nosotros la llamamos paciente experto, de la Asociación Española de Enfermos DAP y DAI. Buenos días, buen día, Neus. Buenos días, David y Sigor. Bueno, yo llevo 13 años con esta patología diagnosticada y bueno, por cuestión de mi formación científica y por el interés propio, pues siempre me ha gustado estudiar, investigar y de la mano de los médicos, pues saber un poco más también sobre estos temas. Hola, Sigor, darles las gracias. Hola, Soy seguidora suya de los blogs que hace, todo esto. Bueno, he visto muchas cosas. Y en principio me gusta mucho lo que dices y tal. Vamos a ver. Bueno, pues yo me presento. Mi nombre es David Flores, soy presidente de la Asociación Española de Enfermos DAP y DAI. Bueno, voy a dirigir la entrevista y lo interesante es que todos los socios y afectados por la enfermedad nos han pasado muchísimas preguntas y vamos a tratar de solucionarlas o darle respuesta en esta hora y media que nos permite estar con el doctor. Y vamos a hablar en 5 bloques. Vamos a hablar de deporte, síntomas, estrés, alimentación, suplementos y nutrición, sueño e insomnio. Vamos a hablar primero del deporte, de este primer bloque, donde todos los pacientes que llevamos más o menos una década, un poquito más, incluso hay pacientes nuevos que le hacen el diagnóstico pues temprano y que ha sido hace poco, siempre nos ponen en antecedente a José Antonio Puerta, jugador del Sevilla, que falleció de muerte súbita llegando al hospital después de varias arritmias que le dieron en el campo, y siempre nos ponen ese antecedente como diciéndonos, cuidado con el deporte porque todo puede ser evolución de la enfermedad, arritmias y demás. Entonces, la primera pregunta para el doctor es cómo podríamos llegar, en nuestro caso, en el caso de las personas con miocardiopatía ritmogénica, a un equilibrio entre estar lo suficientemente activos para mantener la salud en general y que esa actividad no sea excesiva ni para empeorar nuestro corazón ni para esas arritmias que tanto miedo tenemos. Vale, a ver, esa es la pregunta del millón. Cuando se describió la relación de la enfermedad con el deporte y tal, bueno, parece que hay una relación muy clara. Además, fue en Italia que se describió por primera vez también con casos de muerte súbita en deportistas jóvenes y tal. Entonces ahí se establece un poco el contexto ese de deporte, miocardiopatía ritmogénica, arritmias y tal. Y después ha ido estudiando mucho. Y bueno, además del riesgo de arritmias, parece que también Lagertz, que es un investigador, un cardiólogo australiano, demostró que los deportistas que habían hecho muchísimo deporte a lo largo de la vida, pues tenían más veces miocardiopatía ritmogénica que la gente que no practicaba tanto deporte. Incluso vio que no hacía falta tener tanta carga genética o tanta mutación para que se viese ese fenotipo, el de la miocardiopatía ritmogénica. Entonces, ahí se estableció también un poco la conexión y se definieron los mecanismos por los que el deporte podía empeorar la enfermedad. A medida que ha ido avanzando el tiempo, bueno, parece que se ha ido acotando también un poco el tema del riesgo de progresión de enfermedad a determinadas mutaciones. Quizás no todos los pacientes de miocardiopatía ritmogénica son iguales. Entonces, a la hora de dar un consejo, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Que, bueno, a ver qué mutación tenemos, a ver qué paciente tenemos, con qué miocardiopatía ritmogénica, si es muy agresiva, no es muy agresiva, si las arritmias que tiene, si es que las tiene, están relacionadas con la práctica de actividad física o con la intensidad del ejercicio que realiza, si tiene o no tiene un desfibrilador. Entonces, realmente para encontrar un equilibrio, pues hay que poner muchas consideraciones sobre la mesa. Hay que analizar caso a caso y luego ya, pues con el paciente, con su tolerancia al riesgo y su patología, establecer el mejor consejo. Pero si quisiésemos simplificar o buscar una receta o por lo menos un punto de inicio en la prescripción de ejercicio para todos los pacientes con miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, y este es un poco el modelo que yo sigo a la hora de elaborar mi consejo con los pacientes, pues bueno, a ver, está claro que ejercicio es bueno y hay que hacer, porque tenemos muchos más órganos aparte del corazón en el cuerpo y
absurdo repetir todos los beneficios que el ejercicio tiene para la salud. Entonces, hay que buscar ese cuánto, sí o sí, en todos los pacientes con miocardiopatía ritmogénica. Entonces, de forma general, pues nos podemos ir a las recomendaciones de actividad física, pues típicamente las de la OMS o las de actividad física para los americanos, que dicen que hay que hacer de 150 minutos a 300 de ejercicio de intensidad moderada o de 75 a 150 de ejercicio de alta intensidad o una mezcla de ambos. Y además hay que hacer al menos, eso a la semana, y en al menos 3 sesiones a la semana. Y luego además, pues al menos también un par de días de ejercicio de fuerza. Y evitar el sedentarismo, que es pues básicamente caminar, moverse, evitar los desplazamientos en transportes mecanizados, etcétera. Vale, pues si queremos ser conservadores porque suponemos que el volumen de actividad física puede estar empeorando la enfermedad, podríamos decir, venga, pues nos vamos a la zona baja de ese volumen de entrenamiento, pues 75 minutos de alta intensidad o 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada. Y luego, aparte, los 2 días de fuerza. En concreto, la fuerza creo que con respecto al riesgo de enfermedad es muy poco tóxica por distintos motivos, que igual es mucho enfangarse explicarlo. Pero esa podría ser una receta general y de ahí empezar a negociar un poco pues, con lo que el paciente busca, con el ejercicio y con ya los detalles de su miocardiopatía, ver si se puede ofrecer un poquito más o qué en concreto. Esa podría ser la receta estándar. Y bueno, me ha contestado a 3 preguntas que iban después, como en general, así que yo se lo agradezco y así podemos avanzar. Pero evidentemente todo eso que me dice está genial porque nosotros los pacientes que ya llevamos mínimo una década, hemos notado que ya hay esa medicina personalizada y ese tratamiento personalizado. Ya no es todo, estamos todos en el mismo saco, sino que el médico, el cardiólogo en este caso, te escucha en la mayoría de los casos, porque hay veces que no se quieren complicar la vida y te dicen, quédate andando, date paseitos y ya está, ¿no? Pero hoy en día sí que se está viendo esa medicina personalizada, lo cual agradecemos, porque no es lo mismo parar a una persona que ha sido un deportista de élite o que ha hecho muchísimo ejercicio físico. Por ejemplo, en tu caso, tú haces muchísimo deporte, Igor, ¿no? Entonces, si ahora mismo le dicen tiene usted una miocardiopatía rimogénica, madre mía, ¿cómo te voy a hacer parar del todo, ¿no? Sobre todo también por la salud mental. Pero yo a lo que iba con ese concepto que ha dado en general es también meter esas pulsaciones máximas o esas pulsaciones que hay que llevar estándar, por así decirlo, recomendadas, sobre todo porque todos los pacientes que tenemos esta patología, la miocardiopatía rimogénica, también tenemos un DAI. Entonces, a ese deporte habría que tener cuidado con ese pulso. A ver, la intensidad del ejercicio sí que es algo que en principio influye, vamos a suponer que más que en el riesgo de que la enfermedad empeore, en inducir arritmias. Cuanta más intensidad, más adrenalina hay, que podría ser el principal insulto para el corazón con miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y en teoría hay más riesgo de que se produzcan arritmias. Pero luego en la práctica lo que ves es que en algunos pacientes pues efectivamente es así y en otros las arritmias se presentan en circunstancias de lo más variopintas y que no tienen nada que ver con la intensidad del ejercicio que se está haciendo. Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber si tienes un paciente que nunca jamás ha tenido arritmias, que tiene muchas, pero las tiene pues, cuando se está duchando o cuando está haciendo los recaos, o si es un paciente que típicamente las tiene cuando está haciendo ejercicio. Eso por un lado, y luego también hay que saber si tiene un DAI o no, porque aunque no es deseable tener arritmias, pues tener un DAI no deja de ser una garantía y las tasas, o sea, la posibilidad de que te salve la vida después de tener una arritmia son cercanas al 100%. Entonces, bueno, pues, en fin, todas esas cosas se pueden tener en cuenta a la hora de considerar el tema de la intensidad y el riesgo arrítmico. Pero luego establecer un umbral me parece complicado, porque, joder, incluso aunque las arritmias se relacionen con la intensidad de la enfermedad en un paciente determinado, no suele haber yo no he visto casos de pacientes con un umbral bien definido a partir del cual empiecen a producirse las arritmias. A veces en la prueba de esfuerzo sí que ves que cuando aumenta la carga del ejercicio que están haciendo, pues empiezan a aparecer más extras ventriculares y tal.
Pero bueno, o sea, luego ya el evento arrítmico como tal tiene una relación relativa con la intensidad de ejercicio. Entonces, establecer una frecuencia cardíaca yo creo que es muy complicado. Porque la pones y luego resulta que igual no funciona, ¿vale? O sea, no consigues exactamente lo que quieres. Es demasiado pretencioso. De modo teórico, claro, hay un punto a partir del cual sí que se dispara mucho la respuesta de estrés, la descarga de catecolaminas y tal, que es el segundo umbral, que es cuando ya el cuerpo entra en zona, digamos, de lucha o huida, que es cuando el ejercicio ya se vuelve incómodo, la respiración se vuelve muy consciente, no te puedes concentrar en otra cosa que no sea el ejercicio. Bueno, cuando no podrías aguantar haciendo ese esfuerzo más de 10 o 20 minutos, pues bueno, a esas intensidades, bueno, pues pueden ser un poco más provocadoras, ¿vale? Mm. Entonces, quizás si tienes una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho o izquierdo, una miocardiopatía ritmogénica, y no se te va la vida en ello, pues bueno, evitar esas intensidades puede ser prudente, la verdad. Y más si no tienes un desfibrilador o acceso a un desfibrilador de forma inmediata. Entonces, bueno, eso podría ser un poco la forma de considerar el umbral de frecuencia cardíaca de pasar o no pasar. Pero yo más que eso no me atrevo a decir, la verdad. Claro, en mi caso, por ejemplo, por poner un caso reconocido, que soy yo, hace 2 años me dieron 14 descargas seguidas y me estaba poniendo el pijama. O sea que la frecuencia cardíaca pues estaría muy bajita, pero había una arritmia ahí que pues dio la cara en ese momento, igual que hay socios y socias que viendo la televisión o incluso durmiendo. Entonces, como usted bien dice, no siempre o sea, es complicado pues poner un corte en las pulsaciones, puesto que puede venir una arritmia, pues eso, con una frecuencia cardíaca baja, si hay un foco arrítmico pues latente, ¿no? Es cierto que yo creo que contra más le provoquemos al corazón, él también se defiende o se asusta también y aparecen esas arritmias, ¿no? Entonces, a colación con este pulso, ¿qué beneficios puede tener o no el tener pulsómetros ahora de los pulsómetros esto de reloj que incluso no solamente te mide la tensión, o sea, perdón, el pulso, sino la tensión, incluso te hacen electros. ¿Cuánto de fiables son estos relojes para determinar, tener un poquito más de cuidado y demás? Pero en general, tanto en pulso como en tensión, como en electro que nos hacen. A ver, yo creo que en tensión no se pueden utilizar actualmente para medir la tensión arterial. O sea, la forma que utiliza es al final medir la curva de la pletismografía y eso no es una medida de la tensión arterial. Eso ahí tienes que hacer luego una inferencia, suponer que el modelo es perfecto bueno, y que puedes aplicar una fórmula matemática, pero luego cada sujeto hace que esa curva de tensión arterial que registra el reloj sea poco o muy poco fiable, o quizás fiable. Entonces, para medir la tensión arterial, yo la verdad es que no lo utilizaría, salvo que tú sepas que te estás midiendo, te está dando valores simultáneos similares el reloj, bueno, tú veas que te estás comportando como un modelo ideal y que te está funcionando, pero eso ya a nivel muy particular. El tema de la frecuencia cardíaca también depende mucho de si utilizas, a mí por ejemplo el del reloj, el medidor de la muñeca, corriendo, incluso haciendo remo o haciendo bici, me da unos valores totalmente irreales. A mí no me funciona, hay gente a la que le funciona muy bien. Si te lo aprietas, funciona mejor que si no te lo aprietas. El del brazo, que también funciona por pletismografía, parece que es más fiable porque el contacto es mejor, igual pues las circunstancias para aplicar ese hardware con esa función pues pueden ser más fiables. Y funciona casi igual de bien que la banda de pecho que mide señal eléctrica para medir la frecuencia cardíaca, que sería lo ideal. Claro. Luego, bueno, por responderte a lo del electro también, el electro sí es fiable, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que tiene que haber una persona, un profesional que vea que la interpretación automática que te ha hecho el reloj, bueno, el diagnóstico que ha hecho el reloj es correcto o no es correcto, pero si tú tienes un buen registro, pues tienes ahí una derivación, no tienes 12, que bueno, si es de buena calidad, pues te puede dar mucha información sobre el ritmo que estás teniendo. Entonces, para eso son muy útiles, ¿vale? Y luego, sobre la necesidad o no de monitorizar la frecuencia cardíaca, pues bueno, yo la verdad es que para los casos de miocardiopatía ritmogénica, o sea, para buscar arritmias, no sé si lo utilizaría, creo que no. Si tienes un desfibrilador, el desfibrilador va a registrar mucho mejor esa arritmia
que el pulso. Si no lo tienes y no tienes síntomas, pues bueno, quizás no tienes un riesgo arrítmico muy alto porque no tienes un desfibrilador y encima no tienes síntomas, con lo que suponer que una lectura determinada de frecuencia cardíaca equivale a una arritmia y tal es mucho suponer. Entonces, para diagnóstico de arritmias o para suponer que puede haber arritmias, yo no le veo la utilidad, sinceramente. Y sí que sirve para monitorizar la intensidad del ejercicio. Pero yo tampoco lo utilizaría desde el punto de vista de la seguridad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que desde el punto de vista de la seguridad no hay un umbral bien definido, con lo que tener un número no necesariamente te va a ayudar a saber si estás pasándote o no. Te puede ayudar para programar tus cargas de ejercicio o tus entrenamientos, para saber que estás haciendo un ejercicio de intensidad moderada, que estás en zona 2, por ejemplo, porque te interesa meter horas en zona 2, o yo qué sé, o para saber si puntualmente puedes estar trabajando más zonas un poco más altas, zona 3, zona 4, lo que sea. Incluso para reconocer las zonas de lucha o huida, ¿no? De zona 5. Bueno, pues porque si no estás muy familiarizado con la intensidad del ejercicio, el reloj te puede estar diciendo, mira, pues esta es la zona de lucha o huida. Pero es más bien para eso, para aprender a conocerte y para aprender a programarte las cargas de entrenamiento, más que por una cuestión de seguridad. Vale, es como un apoyo al entrenamiento. Habías hablado de esas bandas que cogen el pecho. Yo recuerdo que cuando corría tenía un Garmin muy potente y tenía pues una banda. Es verdad que cuando me pusieron el DAI ya me dijeron que podía actuar ahí, a lo mejor hacer mala señal con el DAI. ¿Crees que es mejor los que llevamos DAI no tener esa banda? Yo creo que la banda no interfiere con el DAI. Ujú. Cuando salen esas cosas siempre pues se dan consejos de muy, muy conservadores, muy de por si acaso, porque tampoco sabes muy bien qué es lo que está pasando. Pero la verdad es Ujú. que no conozco ningún caso de interferencia de DAI con la banda de pecho. En cualquier caso, si uno tiene dudas, la pletis de brazo también va súper bien, o sea que es otra alternativa. Pero por lo que a mí respecta, es seguro. Y yo en la rehabilitación cardíaca utilizo las bandas de pecho en pacientes que tienen un desfibrilador. Vamos, no. Ujú. Vale. Hablabas de, bueno, hablabas, cuando nosotros tenemos ese diagnóstico, enseguida, a mí se me quedaron palabras sueltas, no todo, porque era imposible, era mucha información, pero se me quedaron palabras sueltas que las he llevado hasta el día de hoy, que es, mi cardiólogo me dijo, tú haz deporte hasta llegar a la fatiga. Cuando empieces a fatigarte, ten cuidado porque ahí puede la enfermedad un poco empeorar. Cada caso es un mundo, ya lo está diciendo usted. O sea, en mi caso fue una muerte súbita recuperada, es biventricular, la fracción de eyección es muy bajita, las arritmias se pueden producir, en fin, yo ya me conozco y sé que yo me conformo con andar. Pero evidentemente, ese consejo de decir, intenta no llegar a la fatiga o no mantenerte mucho tiempo en la fatiga, ten cuidado con eso. Pero aparte de eso, nosotros los pacientes con DAP y con el deporte, ¿qué síntomas tenemos que vigilar cuando hacemos el ejercicio para no llevarnos ese susto? Porque lo que usted dice está muy bien, igual que muchos médicos, igual que mucha gente que dice, bueno, llevas un DAI, pero es que luego las descargas no son gratuitas. Cuando te dan una descarga, dices, bueno, es anecdótico, pero cuando te dan 4 o 5 seguidas, o 14 o 30, como ha pasado a otros socios, la salud también mental se resiente. Entonces, muchas veces queremos hacer ejercicio, pero queremos estar seguros también para eso, ¿no? Para que no se produzca esa descarga, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas tendríamos que vigilar a la hora de hacer ejercicio para, pues eso, ser precavidos? Los que queremos ser precavidos, luego hay otros que no, pero los que queremos ser precavidos. Pero cuando dices síntomas, ¿te refieres a los síntomas de que pueda estar pasando algo malo por la miocardiopatía Sí, arritmogénica un o la intensidad antecedente. del ejercicio? Claro, un antecedente de que cuando tú haces ejercicio dices, cuidado con esto, porque si tú te estás notando como un mareo en la cabeza, como una presión en el pecho o como un temblor en las manos, ten cuidado, para. Entonces, ¿qué síntomas tenemos que reconocer para no llevarnos el susto, por así decirlo? Vale, a ver, por un lado están los síntomas de la intensidad del ejercicio que estás haciendo. Que, bueno, pues es eso, es reconocer el esfuerzo que estás haciendo y saber en qué zona estás trabajando, digamos, ¿no? Entonces, eso en función de lo que hayas decidido con tu cardiólogo, pues bueno, pues los síntomas pueden ser pues los de un esfuerzo de alta intensidad, de intensidad baja, de poder hablar mientras haces ejercicio o de, bueno, se puede jadear, pero
intenta evitar los esfuerzos incómodos que no puedas mantener en el tiempo. Pueden ser síntomas para monitorizar, de acuerdo con el cardiólogo, la intensidad del ejercicio. Pero eso no son síntomas de que pueda estar pasando algo malo. Simplemente síntomas que te dicen si te estás ejercitando como has acordado con tu especialista. Luego, los síntomas de que pueda estar pasando algo malo, pues básicamente hay que dividirlos ahí entre los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, o sea, los pacientes con miocardiopatía ritmogénica que tienen insuficiencia cardíaca y los que no. Los que no tienen insuficiencia cardíaca, básicamente la única precaución que tienen que tener es la de vigilar síntomas que pueden estar avisándote de que tengas arritmias. Entonces, eso es, pues bueno, palpitaciones, básicamente que el corazón se acelere de repente un poco sin venir a cuento, que puede pasarte en el sofá o corriendo. O sea, por eso cuando me decías lo de al hacer el ejercicio, ¿qué síntomas? Digo, bueno, no al hacer el ejercicio, en cualquier circunstancia. O sea, las palpitaciones, si de repente tienes palpitaciones, pues eso te puede estar avisando de que hay un evento arrítmico. O bueno, o una descarga o una terapia de las no dolorosas del dispositivo que te está acelerando el corazón para quitarte una arritmia. Bueno, eso se nota en forma de palpitaciones. O un mareo como signo incipiente que puedas estar perdiendo el conocimiento por una arritmia o incluso una pérdida de conocimiento en un momento dado. Bueno, pues esos son síntomas de alarma y de decir, oye, a ver, estoy teniendo arritmias que quizás no tenía, a ver si aquí hay que tener alguna precaución adicional. Pues con eso hay que consultar. Esos son síntomas arrítmicos. Y luego los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca también, pues lo que tienen que vigilar es síntomas de retención hidrosalina o de insuficiencia cardíaca aguda, que básicamente va a ser más fatiga, o que se te hinchan los pies, o que estás cogiendo peso día a día a un ritmo demasiado alto, o que te suben mucho las tensiones. Bueno, pues los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca normalmente les dan unas pautas para monitorizarse, que es eso, es la fatiga, el peso, la tensión arterial y los edemas. Eso serían un poco los síntomas. Síntomas de intensidad de ejercicio, síntomas arrítmicos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Genial. Bueno, al final también es un poco conocerse uno mismo, ¿no? Como usted bien dice, a mí me han dado alguna terapia. Yo siempre pongo mi ejemplo porque no hay más socios. Está Neus, que también puede hablar de su libro, ¿no? Pero mi caso se repite en todos los casos de socio de la asociación. Entonces, hay veces que sí, que nos dan terapia, ya lo reconoces, porque es como usted dice, es un latido que va más rápido para resetear un poco y llegar otra vez al ritmo cardíaco normal, y ahí en ese impar de tiempo no notamos una descarga por suerte, sino que notamos un mareo de caerte al suelo. O sea, se apaga la luz en ese momento, no entiendes qué te ha pasado y luego ya cuando te miran el DAI resulta que sí, que has tenido una terapia de X segundos o lo que sea. Entonces, bueno, eso es una parte de reconocer. Pues nada, genial que digas eso. Y luego lo que decimos, ¿no? Que al final también tiene que ser algo personalizado, no todo el mundo tenemos que esperar a todo eso, sino también conocernos también un poquito. Y otra pregunta es, ¿consideras que es suficiente? Bueno, ya has hablado de todos los ejercicios de fuerza y demás, de los minutos que hay que estar, pero ¿consideras que es suficiente para una persona normal con miocardiopatía ritmogénica el solo caminar? La respuesta corta es que no. Otra cosa es Ujú. que te dé miedo hacer más. Bueno, si te da miedo, quizás habría que trabajar sobre ese miedo, pero una persona joven o una persona que no es muy mayor, y los pacientes con miocardiopatía ritmogénica, pues no suelen ser mayores, porque si eres mayor, pues tienes una miocardiopatía ritmogénica de las lights. Entonces, generalmente el paciente tipo de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, caminar es insuficiente. Caminar solo entra en la parte de las recomendaciones de ejercicio físico que hacen referencia a evitar una actitud sedentaria en la vida. O sea, pero luego eso hay que complementarlo con ejercicio físico como tal. Entonces, bueno, esa es la base de la pirámide, pero luego está el ejercicio de una cierta intensidad, el dinámico, y luego el ejercicio de fuerza. Para mí no es suficiente caminar. O sea, es someter ese cuerpo, o sea, permitir a ese cuerpo que retroceda y que no se beneficie de los beneficios de la actividad física, del Ujú. ejercicio físico. Para nosotros, los pacientes con esta enfermedad, creemos que, o es una idea, ¿no? Que creemos que es mejor que cada paciente diga a su cardiólogo el deporte que está haciendo para saber si nos lo prohíben, pero por lógica, o que no nos lo recomiendan, o que directamente se puede hacer. Yo creo que es mejor tanto para el paciente como para el médico, es decir, no me he apuntado a un equipo de fútbol, ¿qué le parece?
pues directamente ya sabemos lo que es el fútbol, ¿no? Entonces, que esa recomendación nos la dé directamente al deporte que nosotros estamos haciendo, porque hay veces que nosotros no sabemos qué es un deporte aeróbico, anaeróbico, de fuerza, de no sé qué, de no sé cuántas. Entonces, el ponerle nombre y apellidos al deporte que nosotros queramos hacer, creo que es más viable. Y de aquí las preguntas que le quiero hacer. Es algo puntual, de deportes puntuales que hacen nuestros socios y afectados. Hay deportes no solamente por la enfermedad, sino también por llevar implantado un DAI, ¿vale? Entonces, si le parece, empezamos con esos deportes que tienen nombre y apellido y usted da su consejo. Estamos hablando... Sí, ¿me iba a decir algo? No, no, no. Me Ah, estaba vale. preparando la lista de los deportes. A ver, pero Bueno, sí me gustaría decir algo. sí, Cuando le sí, sí. preguntas a tu cardiólogo sobre los deportes sobre tu deporte, te tienes que asegurar, primero, de que el paciente tiene, o sea, de que el médico tiene tiempo para hacer frente a esa pregunta, porque si no va a coger un atajo y te va a dar la respuesta más sencilla, que no necesariamente es la que más se adapta a ti, y que tiene los conocimientos sobre, bueno, pues sobre el ejercicio y el riesgo que eso tiene, ¿no? en la cardiopatía. Entonces, esas premisas se tienen que dar. Y normalmente yo creo que a veces no es tanto, bueno, puede haber en algunos casos parte de falta de conocimiento con el tema del ejercicio o falta de seguridad del médico a la hora de hablar de eso, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces cuando tú tienes tu consulta de cardiopatías familiares y tal, lo que tienes es un cuarto de hora o el que sea, y no da tiempo sencillamente a tratar todos esos aspectos. Entonces, pues bueno, hay que asegurarse ese ambiente de confianza y ese espacio suficiente para poder tratar esas cosas con la consideración que se merecen. Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que si quieres nos podemos enfrentar ya a la lista de Sí. deportes. Esa lista viene, vamos a hablar primero del tema de natación, el Sí, tema de llevar un DAI subcutáneo, un DAI intravenoso, eso por un lado, y luego también el riesgo de estar en natación con nuestra patología. ¿Qué consejo darías en este caso, si lo ve factible, el hacer ese deporte y qué riesgo tiene para el DAI y para nuestra enfermedad? vale. Hasta ahora hemos hablado del riesgo arrítmico y del riesgo de que la enfermedad progrese. Aquí entran otros dos riesgos que suelo poner yo en la mesa para que... Uno es el riesgo de exposición, que el riesgo de exposición es el riesgo de estamparte o ahogarte o que se te caiga un peso enorme encima del cuerpo si pierdes el control, si pierdes el conocimiento. Y el otro es el riesgo de que se dañe el dispositivo. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí la natación va un poco por ahí. Por un lado, si hay riesgo arrítmico y estás en el agua y pierdes el conocimiento, hay pérdida de control, podrías ahogarte. Entonces, pues bueno, si nadas, ahí tienes que tener la precaución de que haya alguien que sepa que estás ahí, que sepa cuáles son tus riesgos, que te esté vigilando un poco, pues porque si se diese el caso para que te puedan sacar a todo correr del agua, ¿vale? Tengas o no tengas un desfibrilador, pero bueno, saber que puede haber una indisposición puntual y que alguien te tiene que asistir sí o sí. No puedes estar solo nadando en aguas abiertas porque, bueno, pues te la estás jugando. Y luego está el riesgo de que se dañe el dispositivo. Entonces, cuando tú tienes un cable por acceso subclavio o incluso por acceso cefálico, sobre todo por acceso subclavio, el riesgo de que se dañe el cable haciendo movimientos repetidos del brazo, sobre todo del codo, por encima del hombro, pero son movimientos muy extremos de la articulación del hombro y acromioclavicular, pues pueden estresar el cable y lo pueden dañar con riesgo de que deje de funcionar o riesgo de incluso hacer terapias inapropiadas. Entonces, se desaconseja en general cuando tienes un cable por acceso subclavio la natación a crawl o mariposa o espalda, pues porque, bueno, pues porque son muchos movimientos haciendo, pues eso, gestos extremos del hombro que pueden dañar el cable. Si tienes un DAI subcutáneo, pues ese problema no lo tienes, porque no hay cables entrando que se puedan dañar. En teoría hay que intentar que los accesos sean venosos, sean por vena cefálica, porque en principio toleran mejor el estrés. Yo ya no me atrevería a dar un consejo acerca de la natación a crawl con un cable por acceso cefálico, ¿eh? O sea, que decir que no sé hasta qué punto es seguro del todo nadar y hacer esos movimientos, aunque el acceso sea un poco menos traumático para el cable.
Pero esas son las consideraciones con respecto a la natación. Y luego Hay aquí otra, aparece... Dime, sí, dime. el submarinismo, Pues, que es igual, o sea, estamos dentro del agua, ya tenemos ese peligro, pero todavía tenemos más aún cuando se emerges, ¿no? Pues te sumerges más bien, ahí tenemos más peligro también, ¿no? En cuanto a la salud y... sí, a ver, los pacientes con insuficiencia cardíaca no bucean, pero el submarinismo y la presión, o sea, el ambiente hiperbárico, al final, en un paciente que tiene un corazón débil, podría incluso producir un edema de pulmón o cosas así. No, eso, no, ese escenario no se suele dar, porque ya te digo, los pacientes con insuficiencia cardíaca no bucean. Aquí es más el riesgo de, pues eso, de exposición, que encima es que ni siquiera te pueden sacar rápido si estás haciendo submarinismo con botella, porque ya tienes los riesgos de la descompresión y todo eso. Entonces, pues bueno, cuando hay riesgo arrítmico, meterse a bucear, pues no sé, quizás si haces snorkel en la orilla con alguien, pues es otro rollo, pero si ya te metes a 20 metros con bombona, pues bueno, pues ahí, en fin, yo la verdad es que no lo aconsejaría. Ujú. Eso está muy bien, esa palabra me gusta, no, no lo aconsejaría, no es no lo prohibiría, ¿no? Que es No, lo que claro, a hemos ver, cambiado. Eso lo hemos cambiado, doctor, porque ya le sí, esto digo está que cambiando antes mucho. era lo que es la imagen del doctor, es que no se le parece en nada a lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo con usted, ¿no? El hecho de estar en su casa y a través de una pantalla poder hablar tranquilamente y con, oye, pues con respeto, pero dando la opinión. Antes el médico o el doctor pasabas a consulta y estaba con un cigarro en la boca y te decía que no fumaras. O sea, que todos esos conceptos ha cambiado y se agradece muchísimo. Y eso de prohibido o prohibir me encanta. Es mejor pactar con el paciente, ¿no? Es lo Sí. mejor, ¿no? Para el beneficio de todos. Ahora hablamos de esos ejercicios de fuerza en el gimnasio, ¿no? ¿Qué movimientos o máquinas se deben evitar para lo mismo, para no dañar el DAI y para evitar también que tengas pues, esa arritmia, evitarlo también, ¿no? Tema arritmia, tema DAI sobre todo. Sí, eso es. Vamos a centrarlo en el riesgo. Esta pregunta la centramos en el riesgo arrítmico y en el riesgo de daño del dispositivo, pero también metería el riesgo de pérdida de control. ¿Por qué? Porque, bueno, si tienes una indisposición, ¿no? Pérdida de control, no te interesa tener una barra de 80 kilos encima de la cabeza o del cuerpo. Entonces, cuando quieres trabajar pues, determinados grupos musculares que en otras ocasiones igual les puedes hacer un press de banca o una sentadilla con la barra libre o bueno, pues existen formas de minimizar ese riesgo haciendo la sentadilla trabajando en una prensa, por ejemplo, o utilizando una máquina de poleas que te permita sustituir la barra del press de banca por un mecanismo de poleas que no te permita que te caiga el peso encima. La prensa también suele tener un tope. Entonces hay que intentar identificar esos ejercicios en los que se te podría caer el peso encima y buscar alternativas con las máquinas o incluso, pues sí, elementos de seguridad que tienen. Hay barras que van guiadas y tienen unos topes y no se te pueden caer encima. Bueno, pues todas estas cosas tenerlas bien controladas a la hora de trabajar la fuerza. Luego, la fuerza en cuanto al riesgo de progresión de la enfermedad, yo creo que el efecto es marginal, con lo que esta parte nos la podríamos saltar. Y el riesgo arrítmico, pues una vez más, es difícil. El riesgo arrítmico es totalmente probabilístico y es muy difícil gestionar intensidades de entrenamiento de fuerza para asegurar que no vas a tener una arritmia, ¿vale? Pero bueno, si quisiésemos minimizar el riesgo arrítmico, pues lo que tendríamos que irnos es a trabajar quizás con pesos más altos y con menos repeticiones, con menos velocidad en la ejecución del gesto, para intentar que ese ejercicio se parezca menos al dinámico de alta intensidad, al ejercicio, digamos, aeróbico o anaeróbico, pero dinámico, cíclico de alta intensidad. Entonces, pues es bueno trabajar con pesos altos del 70-80% de una repetición máxima y hacer pues 6, 7, 8 repeticiones y ya está, porque tienes un estímulo muy bueno y muy potente para lo que quieres conseguir, que es la hipertrofia de la fuerza, y disminuyes mucho el estrés metabólico y el estrés hemodinámico y el tiempo bajo carga. Entonces, esa sería una forma, sustituir muchas repeticiones y mucha velocidad por igual movimientos no tan rápidos o la fase concéntrica sí la puedes hacer rápido, pero no meter repeticiones muy rápido y evitar hacer muchas repeticiones. Y luego con respecto al daño del cable, pues lo mismo. Si disminuyes el número de repeticiones, pues estás metiéndole menos estrés al cable.
Sobre todo en los deportes que implican, pues imagínate una dominada colgándote hasta abajo, o imagínate un jalón al pecho, o imagínate, pues yo qué sé, un press militar levantando los brazos hasta arriba, pues son ejercicios, o incluso un press de banca, si lo repites muchas veces y haces movimientos muy extremos con todo el retroceso y tal, pues bueno, pues al final estás estresando el cable. Entonces, aparte de disminuir las repeticiones y meter más peso, pues en esos ejercicios igual interesa limitar el rango de movimiento. Cuando estás haciendo un jalón o estás haciendo una dominada, pues en vez de bajar hasta abajo, pues quedarte aquí y trabajar ahí. Se pueden modificar al final el gesto deportivo para conseguir estímulo y disminuir estrés sobre el cable. Existen truquillos. Entonces, yo esas cosas mencionaría, la verdad. Hay unos ejercicios que se llaman el ejercicio de calistenia, dominada, pino, banderas invertidas. Yo no solamente si son seguros o peligrosos para un DAI, sino también porque ha habido pacientes, bueno, socios de la asociación, que después de este evento, pues han decidido hacer un poco de yoga. Y en yoga, pues hay una serie de posiciones que estás con la cabeza hacia abajo, estás como con el pino, te sujetas con los brazos, con los antebrazos, y haces una posición ahí que parece que incluso ha habido gente que se ha quejado o se ha quejado de esa falta de respiración al estar tumbado hacia abajo. ¿Tiene algo que ver por el tema del corazón, de la circulación sanguínea o no? A ver, yo si hago Aparte un de todo pino, lo que le he dicho de los ejercicios de calistenia, ¿eh? yo si hago el pino también me congestiono y tengo el corazón Ajá. bien. Quiero decir que no es el ambiente hemodinámico dentro del cuerpo cambia muchísimo y tienes sensaciones propias de ese cambio de situación. Pero en un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, esos cambios de posición en principio se toleran bien. Y tampoco, supongo, tampoco implican un riesgo arrítmico especial, porque si es por intensidad de ejercicio, no hay intensidad de ejercicio. Pues más un tema de equilibrio o incluso de fuerza isométrica, que tampoco me parece que sea algo a considerar, la verdad. Entonces yo con el yoga ahí no veo ningún problema. Lo que pasa es que yo el yoga ejercicio no lo considero. O sea, no digo que no sea bueno, que tenga muchos beneficios, pero con respecto a lo que yo busco cuando hago ejercicio y prescribo ejercicio, pues a mí no me vale, es como caminar, ¿vale? Aunque otros te dirán, no, pero es que hay yoga que... Sí, vale, sí, pero no. Y lo mismo con el Pilates. Y luego la calistenia, pues bueno, la calistenia al final, para hacer calistenia bien hay que entrenar mucho y hay que hacer muchos movimientos repetidos y muchos movimientos extremos de los hombros, de los brazos. Entonces, pues bueno, pues es posible que para hacer calistenia bien, al final tengas que estresar mucho el cable de un desfibrilador que vaya por vena subclavia. Entonces, pues bueno, ahí hay que ver hasta qué punto ese es tu problema o no. Si no tienes un desfibrilador, pues bueno, pues intenta no caerte haciendo un pino en el aire, en una barra, no sé, porque, pero bueno, eso le pasa al que tiene al que tiene miocardiopatía ritmogénica y al que no, porque lo más probable es que no sea una arritmia, sino un fallo de cálculo lo que haga que te estampes. Entonces, pues bueno, eso te diría de la calistenia. Yo creo que ahí el problema de calistenia es mucho, serían los movimientos repetidos más que otra cosa. Y El el tema daño. del pádel, el tema del pádel para mí es como un poco, no es como jugar al fútbol, pero también es un deporte muy explosivo, ¿no? Que de repente estás quieto, esperando la bola y la bola se va por otro lado y explosionas y vas a por ella y tal. Y preguntan eso también, ¿no? Que si es viable y recomendable este deporte con esta miocardiopatía ritmogénica, pero también si ya que uno lo vaya a practicar de manera moderada, no sé si se podrá hacer, porque yo al pádel no juego nunca, si es bueno también tener un protector del DAI. A ver, con respecto a eso, riesgo de daño del dispositivo, tema protector del DAI, que bueno, es deseable en cualquier... Igual en el pádel tampoco tanto, porque te puedes llevar un pelotazo igual, pero no sé, no creo que... Yo no he jugado al pádel, pero la sensación que me da es que los deportes de raqueta, el riesgo de que se golpee el generador, pues no es muy alto, ¿vale? Pero supongamos que estamos hablando de rugby. Bueno, pues sí que hay que proteger esto, ¿vale? Yo no he visto gente con protectores, pero si hay riesgo de que el generador se lleve un golpe haciendo una actividad, pues en teoría hay que protegerlo con un pad específico de desfibriladores. Y luego el riesgo de que se dañe el cable. Normalmente te ponen el cable, o sea, el generador
en el lado no dominante, pero conozco a muchos zurdos con el desfibrilador en la izquierda por inercia a la hora de colocarlo. Entonces, pues bueno, si estás jugando a pádel con la izquierda todo el rato y hay mucho movimiento repetido del brazo también, entonces cuidado con eso. Igual si eres zurdo y estás jugando con la izquierda, pues a ver qué pasa con el cable al final. Aunque no se suelen hacer movimientos así, pero bueno, no dejan de ser muchos movimientos repetidos del brazo. Y luego está el riesgo arrítmico por la naturaleza del deporte. Hay gente que dice que juega a pádel y no se cansa, pues probablemente porque contra los que juega igual no le... según el Se rival. sometan, claro. Pero hay gente que sí, o sea, que le da mucha intensidad y efectivamente es muy explosivo y un tanto puede activar mucha respuesta adrenérgica y hemodinámica y tal. Entonces, bueno, pues sí, esos deportes explosivos en cuanto a riesgo arrítmico, pues en teoría son peores. Pero una vez más, con el riesgo arrítmico, uno nunca sabe cómo acertar. Claro. Entonces, pues bueno, ahí tienes que ver si alguna vez has tenido arritmias en tu vida, sí o no, si las has tenido, pues si te pasan haciendo ejercicio, si te pasan jugando a pádel. Quiero decir que ahí ya la decisión de jugar o no puede depender de, pues, de tu experiencia rítmica y del acceso a un desfibrilador, bien porque lo llevas puesto o porque está ahí y contra el que juegas pues es médico. Pues en ese caso, pues quiero decir, se pueden establecer diferentes estrategias de gestión del riesgo arrítmico, sabiendo que es un deporte que en teoría sí podría ser más provocador que otros. Ajá. Usted tiene mucha experiencia en deportes de montaña, le pilla cerquita. Yo Sí, a un socio me la ha chivado. yo soy de Así monte. que sí, es usted de monte. Y quería preguntarle por eso, ¿no? El tema de, volvemos otra vez a esta patología con referencia a la altitud. Ya no solamente el hacer esquí y demás y otros deportes de montaña, sino también la altitud. Si es un problema para desencadenar todos estos síntomas que estamos hablando, de arritmias y avance de la enfermedad. A ver, con el monte es un entorno y un tipo de deporte, bueno, no es un tipo de, quiero decir que en el monte se pueden hacer muchas cosas a nivel deportivo y es un entorno muy complejo desde el punto de vista de las variables que pueden tener que ver con el tema de la miocardiopatía ritmogénica, porque tienes por un lado que puedes estar en un entorno de montaña súper supervisado, con un montón de medios, se pueden hacer trekkings en sitios donde hay muchísima gente, pues si haces un trekking en Yosemite, eso está lleno de gente, de rangers y de todo por todas partes, entonces, pues bueno, si te vas a sitios que estás súper aislado, pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, si estás indispuesto en un momento dado. Y en cuanto al riesgo de altitud, luego está el riesgo, por ejemplo, es que hay estrés térmico en la montaña, puede hacer mucho calor o mucho frío. Hay estrés hipóxico, si hay mucha altitud o no la hay. Y luego está el estrés físico del deporte que haces en sí. Pero la altitud, a ver, la altitud en teoría sí puede ser un insulto para el corazón y favorecer la aparición de arritmias. Y de hecho parece que lo es, se ha documentado que así es, pero la verdad es que cuando se ha documentado prácticamente todo lo que se ve son arritmias supraventriculares, no arritmias ventriculares, que suelen ser en gente sana, o sea, no en gente con miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, pues bueno, en el caso concreto de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho existe un riesgo teórico, pero tampoco existe ninguna evidencia de que la hipoxia produzca arritmias ventriculares. Podría. Eso unido a la actividad física, la intensidad que le das al ejercicio, etcétera. Si además hay mucho calor o si hay mucho frío, pues al final, bueno, pues no deja de ser una forma más de estresar ese organismo y cuando estresas al organismo, pues hay respuesta adrenérgica, hay bailes neurovegetativos que pueden tener un efecto o que pueden tener un efecto modulador sobre el riesgo arrítmico. Entonces, pues bueno, es algo a considerar, pero y depende mucho, ya te digo, de tu experiencia arrítmica con tu enfermedad, del entorno en el que estás, de si tienes un desfibrilador o no tienes un desfibrilador, de cuál es el nivel de exposición, no sé. Eso sí que es una cosa muy de sentarse a hablar de qué es lo que uno va a hacer en el monte exactamente para poder tomar una decisión informada. Pero la hipoxia, en sí solo la hipoxia, pues bueno, no sé. En teoría sí, pero no creo que más que el ejercicio físico como tal. La siguiente pregunta a mí me asusta, porque yo he corrido maratones, la última maratón justo antes de mi diagnóstico fue la de San Sebastián.
Ahí Ajá. estuve haciendo esos 42 kilómetros, 200 Esa la metros, hice yo y también. terminando en Anoeta, que yo soy de la Real Sociedad, y estuve súper emocionado. De hecho, me hablaban en vasco y como mi madre es vasca, la emoción era impresionante, ¿no? Pero yo voy a esto de que yo hacía tiradas largas los fines de semana para prepararme esa maratón de 3 horas. Entonces, esa pregunta que nos hace un socio o una socia, no recuerdo bien quién ha sido, que si hay una limitación de pulsaciones, ya estamos hablando del tema de las pulsaciones, pero no, miento, de las pulsaciones también, pero si las carreras de larga distancia, unas 3 horas, con pulso moderado, serían perjudiciales. Yo como le digo, en mi época sana era una paliza, pero bueno, estaba en forma. Pero yo no sé, esta pregunta, de verdad, a mí me llena de, pues eso, de miedos, ¿no? De decir, ¿cómo vas a estar con nuestra patología 3 horas? No sé si es, no sé, no prohibido, por supuesto que no estamos hablando de prohibir, pero no sé si a lo mejor desaconsejado incluso para un paciente que lo ha vivido, no lo sé. A ver, un esfuerzo de 3 horas es una cosa en tu vida y las posibilidades de que igual tengas arritmias ese día, pues son muy bajas. La cosa es que para hacer 3 horas, pues hay que correr muchas horas anteriormente para poder tolerarlo y tal. Entonces al final ahí te estás metiendo un poco en la cosa de que igual pues te estás metiendo en regímenes de entrenamiento que van de las 8 horas a las 12 horas. Entonces, bueno, eso queda un poco por encima de la recomendación sensata en una persona que tiene riesgo de progresión de enfermedad con el ejercicio. Entonces, yo creo que esa sería un poco la consideración principal. Luego es verdad que cuando haces un esfuerzo de 3 horas, pues pasan más cosas en el cuerpo que lo que la intensidad de por sí marca, ¿no? Y es que pues te deshidratas, puede hacer mucho calor, puede haber cambios de temperatura, si estás en el monte, por ejemplo. No sé, pueden pasar más cosas que revuelven ese organismo y que actúan como moduladores del riesgo arrítmico. Pero una vez más, el riesgo arrítmico sigue siendo totalmente probabilístico y entonces ahí hay que ver pues cuál es la probabilidad en un paciente concreto de que tenga arritmias haciendo esfuerzos o haciendo esfuerzos prolongados, siempre sabiendo que estamos manejándonos en un entorno de absoluta incertidumbre. Eh, entonces, bueno, pues eso, en cuanto al riesgo de progresión de la enfermedad, pues las 3 horas es lo de menos, lo problemático es todo lo que has hecho para poder correr 3 horas. Y en cuanto al riesgo arrítmico, pues bueno, pues sí, hay más elementos que pueden ser tóxicos, pero bueno, hay que ver cuál es el contexto arrítmico del paciente en particular. Ujú. Eso te diría con respecto a las 3 horas corriendo por ahí. Vale. Hay una pregunta que a nosotros nos preguntamos todos los días, ya no solo para nosotros, que ya tenemos el diagnóstico y ojalá que salga una cura y eso es lo que soñamos, ¿no? Con nuestro proyecto Trinidad, que está dentro de la asociación, sobre todo obtener, en este caso, pues datos fiables de boca de cardiólogos como usted. Pero hay otra pregunta que es la que más nos duele en el alma, que son nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo quería que nos explicara un poco qué hacemos con los 3 casos que más o menos siempre hay dentro de la asociación. Hijos de pacientes diagnosticados estructuralmente, pero que no han encontrado el gen. ¿Qué hacemos con esos niños? Casos de pacientes que tienen un gen que tiene nombre y apellidos con la enfermedad y el niño tiene el gen, pero no ha mutado y ya tiene 22 años, por ejemplo, no ha mutado, no ha dado la cara. ¿Y qué hacemos con esa otra familia que tiene un gen identificado, tiene el niño con ese gen, pero sí que ha mutado? Esos 3 casos, a ver si no lo podría explicar. Ya sé que es mucha información, pero Niño con antecedentes, pero que no tiene genética en la familia porque se desconoce. Niño con antecedentes familiares y encima el gen. Y niño con gen y patología. bueno, el primero no sería así. El primero sería de familia que tiene el padre o la madre la miocardiopatía ritmogénica estructural, no han encontrado el gen. Sí, sí, Lógicamente a los niños sí, no sí, se sí, les ha a eso me encontrado. refería. Vale, Sí, vale, sí, vale. eso Pues estaba eso, queriendo decir. esos 3 casos. A ver, los niños se tienen que mover y tienen que hacer actividad física.
los niños, salvo en formas muy agresivas de la enfermedad, no suelen tener fenotipo. Y se tienen que mover. Vale, entonces, no sé si diferenciaría mucho al niño que tiene un gen y no tiene enfermedad y al niño que tiene antecedentes familiares, pero no se sabe si hay genética o no. O sea, al final son niños con, bueno, con riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro, en teoría. Se tienen que mover, tienen que hacer actividad física, o sea, es absolutamente necesario. Y hay que ver, pues, qué actividad física, pues, bueno, pues esta pregunta es muy complicada, o sea, porque también depende mucho de los miedos de los padres y tal. Eh, yo creo que tienen que hacer las actividades que en principio hacen todos los niños de su entorno, que puede ser las clases de gimnasia pues del colegio, de la Icastola, de la escuela, de lo que sea. Y si acaso incluso alguna actividad extraescolar de deporte pues, que les permite socializar, relacionarse, adquirir habilidades de otros tipos y estar sanos desde el punto de vista físico y que incluso eso les sirva para aprender, para mejorar en los estudios, porque el deporte mejora los estudios. Entonces, todo eso lo tienen que hacer. Otra cosa que no sé si haría es la de ya cuando empiezan a pedir participar en deportes pues, que implican federarse, competir y tal, que están abocados a que en los próximos años, pues bueno, quieran seguir compitiendo e incluso ir a más, ¿no? O sea, a niveles de rendimiento mayores, etcétera. Pues bueno, pues dependerá un poco de la familia, como sea, y bueno, y de las posibilidades de supervisar también luego y de hacer controles y ver si están desarrollando la enfermedad y de pararles en un momento dado. Quiero decir que siempre tienes un poco esa baza. Sí, a los deportes en general que hacen todos los de su edad y tal, con dudas ya con respecto a los deportes federados, pues bueno, pues eso te diría. Y el que tiene enfermedad, pues bueno, el que tiene enfermedad, pues también tiene que jugar y tiene que hacer las cosas propias de los niños de su edad. Lo que pues no debería de hacer igual es deporte ya de más alto nivel, porque probablemente en el futuro no le va a poder dar continuidad y en algún momento va a tener que dejarlo y pues bueno, le puede resultar más o menos traumático. Eso te diría, pero es una pregunta súper compleja, ¿eh? Y al final cada familia es un mundo. Hay familias a las que el deporte les tira muchísimo y hay otras familias que, bueno, no quieren ni pensar en la posibilidad de que exista un mínimo riesgo. Entonces, pues imagínate. Sí. Es complicado y más tratándose, como decimos, que nosotros estamos ahí batallando con la enfermedad y nos dan, entre comillas, un poquito igual, ya pasando de los 50, pero es verdad que cuando tienes niños dices, jolín, vamos a intentar encauzarles, ¿no?, por otro camino donde el deporte no sea lo máximo, ¿no?, que quieran tener en la vida, sino que sea otra cosa, ¿no?, otros objetivos. Eh, Lógicamente, todo esto de que hemos hablado, ya vamos a terminar con el deporte. Solamente me queda una pregunta, pero yo quería hacer hincapié en que usted no solamente actúa en cuanto al deporte, en el físico y en la musculatura y en poder estar mejor en todos los sentidos, sino que también en la salud mental. Yo siempre, o nosotros, tenemos la experiencia, como le he dicho antes, de muchos de nosotros que hemos hecho muchísimo deporte. Yo, lógicamente, como vi las orejas al lobo, pues me daba igual parar y decir, a caminar, y ya veremos a ver. Pero hay mucha gente que sigue obcecada, ¿no? Y les alimenta mucho el hacer ejercicio físico e intentar, pues, seguir con su hobby, que aunque sea un poco arriesgado, de vez en cuando, pues oye, darle ese cariño al cuerpo, al corazón y sobre todo a la salud mental. Yo creo que es muy importante. Para nosotros la salud física es buena, pero la mental es imprescindible. Y gracias a médicos como usted que están con la medicina deportiva, que está siendo su filón y que nos pueden transmitir esa tranquilidad, se lo agradecemos de verdad, ¿eh? Ya hemos estado hablando hace unos días y ahora, pues de verdad que con el bloque del deporte, pues seguimos igual. Yo quería, como más o menos sabía que se nos iba a ir una hora en el tema del deporte, quería ver si en 4 minutitos, más o menos, que falta para la hora, me gustaría que, a ver si le voy a pedir un imposible, ¿eh? Pero bueno, no, yo creo que no es imposible. Tenemos socios minoritarios, un porcentaje muy bajito, de personas con hipertrofia y con miocardiopatía también dilatada. A mí me gustaría
si todo esto que hemos hablado de todo en general en el deporte, si podía hacer un resumen pequeñito y decir algo sobre estas enfermedades con respecto a todo lo que hemos hablado. No todo, pero más o menos. Que si es bueno el deporte, si se pueden aparecer esas arritmias, si puede aparecer esa progresión de la enfermedad, si son primas Vale. hermanas la miocardiopatía ritmogénica o estas dos. A ver, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, el riesgo de progresión de la enfermedad, yo creo que hay que eliminarlo de la ecuación, ¿vale? Igual alguien lo discutiría, pero bueno, yo la verdad es que veo poca discusión aquí, incluso creo que el ejercicio físico mejora el fenotipo de la miocardiopatía hipertrófica. Y luego cada miocardiopatía hipertrófica, en cuanto al riesgo arrítmico y el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, también son totalmente diferentes. Quiero decir, ni siquiera son una enfermedad, comparten un fenotipo en un momento dado, pero son enfermedades súper variopintas. Entonces, ahí lo que hay que ver es si la miocardiopatía hipertrófica es hacer una estratificación del riesgo para ver cuál es el riesgo arrítmico y tomar decisiones de actividad física como las mismas que hemos estado tomando con la ritmogénica, pues para gestionar el riesgo arrítmico, pero no el riesgo de progresión de la enfermedad. Y si tienen un desfibrilador, pues el riesgo de dañar el desfibrilador. Ese sería un poco ¿no? Las consideraciones diferenciales. Y la dilatada, pues bueno, pues la dilatada tiene riesgo de empeorar la enfermedad, en teoría alguna existe, pero bueno, no es una cosa que se suele considerar en general. Y otra vez más, el riesgo arrítmico, con las mismas consideraciones, por sintetizar mucho, que los pacientes con miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, y luego el riesgo eh, de insuficiencia cardíaca. O sea, la insuficiencia cardíaca, si tienes una dilatada y tienes insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca va a limitar tu capacidad de hacer ejercicio. Te vas a fatigar y vas a tener que tener cuidado con los síntomas de descompensación de insuficiencia cardíaca de los que hemos estado hablando antes. Claro. Entonces, pues hay que adaptar la intensidad del ejercicio a las capacidades que una miocardiopatía dilatada te permite, que puede tener insuficiencia cardíaca o no, y puede ser más o menos severa, y luego gestionar el riesgo arrítmico de la misma manera que lo hemos hecho con los pacientes con miocardiopatía ritmogénica. Eso sería el super resumen. Vale. Bueno, ya hemos terminado el bloque como decimos, de deporte, que era el que más nos preguntamos dentro de un foro que tenemos en WhatsApp y sobre todo, bueno, pues luego en los congresos, las jornadas médicas y demás. Entonces ahora vamos al bloque de síntomas. No sé si Neus quieres hacer esas preguntas y así yo también descanso o sigo yo, como tú quieras. Pero, o si Eh, quieres puntualizar algo que hemos hablado con el tema del deporte. Bueno, el principio de la explicación me la he perdido, ya habéis visto, pero después sí he escuchado el final y bueno, simplemente alguna duda sí. Y cuando has hablado de altura, quizás por un interés personal, porque a mí me gusta la montaña también, ¿de qué alturas hablamos? Por ejemplo, Pirineos? No, Pirineos en principio no debería dar problema. 3.000 metros, ¿estos problemas a partir de qué altura pueden salir? O bueno, quizá, Bueno, claro, depende del el nivel. estrés hipóxico leve empieza por encima de los 1000. Lo que pasa es que es muy leve. Los aviones se presurizan a 2000 metros porque se supone que a presiones o sea, a altitudes de menos de 2000 metros, el estrés hipóxico realmente es escaso. Por encima de los 2000 metros, si te ejercitas, ves que empieza ya a aparecer una limitación en las capacidades. Yo, por lo menos, a partir de los 2000 metros, veo que mi ritmo cambia totalmente. Entonces, Ujú. 2000 metros es 2500 metros, ya empieza a ser una altura ya digna de consideración. Claro, no es lo mismo que exponerte a 4500 metros o hacer un trekking que tiene un collado a 5000 metros. Y no es lo mismo hacerlo en 2 días que exponerte puntualmente a lo largo de 2, 3, 4 días a altitudes de 2000, 2500, 3000, 3500 metros, porque el cuerpo pues, se adapta y disminuye el estrés en la próxima exposición. Entonces, bueno, y luego cada persona también tiene una respuesta muy variable a la altitud. Pero bueno, 2000 metros se puede considerar un umbral de altitud a partir del cual el estrés hipóxico se nota, ¿vale? Otra cosa es que luego realmente eso constituya un riesgo, que yo creo que el incremento del riesgo que supone subir a 2500 metros es muy escaso, muy, muy escaso. Entonces, pues bueno, pues
Una vez más, tienes que ver cómo se maneja esa persona en altitud, cuántas salidas ha hecho, cómo ha tolerado esa altitud, cuánto riesgo arrítmico tiene, si va con más gente, si tiene un desfibrilador. Bueno, pues todas esas variables a la hora de decidir si una actividad en particular en Pirineos hasta los 3.400 metros, pues es segura o no, o recomendable o no. Es que Neus lo único que comparte de fotos son fotos de Monte. ella en la montaña. Ah, sí, no, no, también más Sí, cosas, sí. pero bueno, una puntualización con respecto a esto último que habéis hablado, es que del principio ya digo que no, de esto último que habéis hablado de los hijos, descendencia, claro, no sé si tu opinión, pero yo creo que hay que distinguir mucho en familias en las que realmente hay varios casos de muerte súbita, en, respecto de familias en las que solo hay un caso aislado, que a veces puede no ser genético, ya últimamente los genes ahí hay muchísimos ya investigados. Incluso se habla, he visto yo algún artículo, de que hay motivos no genéticos. Entonces, claro, igual estamos coaccionando a unos hijos que pues no tienen directamente una probabilidad genética. Es decir, distinguirías entre estos casos de muchos familiares con muertes súbitas y dramas variados y otras familias aisladas. Claro, claro. O sea, tú puedes tener una miocardiopatía ritmogénica que en realidad en su día fue una miocarditis Eso, y cae bajo el fenotipo de una miocardiopatía ritmogénica y no tienes más datos para saber discernir entre ambas y ya está. Entonces, claro, no es lo mismo un caso de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo por una cicatriz y que ha tenido arritmias relativas a esa cicatriz que alguien que efectivamente, pues el ambiente genético en la familia está súper claro. Eso es así. Y luego, causas no genéticas de miocardiopatía ritmogénica, yo creo que una predisposición genética tiene que haber, porque tú sí. puedes hacer muchísimo deporte y entonces, pues, empezar a tener cambios en el corazón que se parecen o incluso caen bajo la categoría diagnóstica de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Pero claro, hay otras personas que hacen todo ese deporte y no caen bajo esa categoría fenotípica, con lo que algo más tiene que haber, alguna predisposición que estará en los genes, lo que pasa que es una predisposición igual mucho más poligénica y no Mm. tan de un gen que es mucho más determinista, ¿sabes? No tan monogénica, mendeliana. Entonces, sí, todas esas cosas, pero a la hora de, por eso digo que depende de la experiencia rítmica y del contexto arrítmico de cada paciente a la hora de decidir cómo vas a gestionar el riesgo arrítmico en un paciente y pues en particular cuando hacen deporte. Sí, 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 totalmente. Vale, y después también una curiosidad que vi hace poco, que en deportistas de mucha intensidad parece que hay bloqueos de rama derecha que son adaptación al deporte. ¿Eso es así? Mira, ahora mismo están por meter o no meter el bloqueo de rama derecha, yo creo, en los criterios diagnósticos de electro del deportista. El bloqueo de rama derecha completo Mm, depende un poco de si es muy típico o no es muy típico, de si es muy ancho o no es muy ancho. Quiero decir, igual no es tanto el decir si es bloqueo de rama derecha como el aspecto que tiene ese bloqueo de rama derecha en el electro. Y cuando tienes dudas, lo que tienes que hacer son pruebas de imagen. Entonces, el bloqueo de rama derecha, bueno, pues es un bloqueo de rama derecha y prácticamente nunca lleva detrás nada problemático, ¿vale? Pero bueno, hay pero no hay casos, riesgo de... hay miocardiopatías que sí pueden presentar un bloqueo de rama derecha en el electro. Entonces, pues bueno, pues todo eso. Pero es más el ojo, o sea, la pinta que tiene ese bloqueo de rama derecha en el electro que el hecho de que sea o no sea un bloqueo de rama derecha. Vale, y luego por último, sobre el deporte, si puedes citar, que creo que lo dijiste en la anterior entrevista porque vi los comentarios, los genes que consideras tú, bueno, que se consideran, que se están viendo que son más agresivos y más respondedores al deporte. El PKP2 y luego hay algún otro. El PKP2 yo creo que es el que más consenso hay y más evidencia. Y luego hay otro que es el de la proteína transmembrana número 43, que si te digo la verdad, no sé exactamente con qué evidencia cuenta para decir que hay implicación con el riesgo de progresión de la enfermedad. Porque la información que hay con riesgo de progresión de la enfermedad muchas veces tiene que ver con pruebas que se han hecho en animales, sometiéndoles a mucho estrés físico, pues ratones que si no nadan se ahogan o ratones, o yo qué sé, Ya, vale. Sí, o sí. gente, deportistas que han hecho grandes volúmenes de ejercicio a lo largo de su vida. Claro, que no es gente normal haciendo ejercicio como marcan las guías, ¿sabes? Entonces, con respecto al riesgo de progresión de la enfermedad, pues bueno, en fin. También diría que a pesar de que las guías americanas ahora mismo
limitan el tema de riesgo de progresión de la enfermedad, incluso riesgo arrítmico, a los pacientes con PKP2. Lagertz los describió en deportistas que habían hecho mucho volumen y que tenían menos mutaciones que la gente que no había hecho el mismo deporte. Con lo que los ambientes poligénicos yo creo que también, si se les da un estímulo deportivo muy potente, aunque no sean las mutaciones típicas, sí puede empeorar. Y existe además la explicación de los mecanismos que hacen que eso sea posible. Sobre todo para el ventrículo derecho, no tanto para el ventrículo izquierdo. Pues Vale. si te parece, vamos a pasar porque hasta y media Eso. tenemos y quedan 23 Uy, minutos. Hay a muchas ver, preguntas de lo demás porque hay algunas que ya no la ha contestado subliminalmente y yo creo sí, que por deberíamos eso. de hablar el tema de síntomas porque hay un paciente que recuerdo que era Raúl que nos preguntaba por la diferencia que hay entre síncope y muerte súbita. Un síncope es una... Bueno, puede haber síncopes porque te baja la tensión, una reacción vagal, o porque tienes muchas pastillas para la tensión, te está dando el sol en la cabeza y haces una insolación, la típica insolación. Entonces, esos son síncopes que no tienen nada que ver con arritmias y, bueno, pues se recuperan pues, cuando te tumbas y el cuerpo vuelve un poco a la normalidad. Son síncopes benignos y no pueden degenerar en muerte súbita. Pero cuando tú tienes un síncope arrítmico, que entiendo que la pregunta va por ahí, pues la diferencia entre el síncope arrítmico y la parada cardíaca es que el síncope se recupera sin que nadie haga nada. ¿Vale? Hay veces que la gente dice, no, es que me tuvieron que reanimar porque tiene un síncope, le dan masaje y se recupera. Pero eso ha sido un síncope porque realmente nadie te ha dado una descarga para quitarte la arritmia. Por Entonces, pues eso. bueno, sí, te han dado un masaje, pero has tenido un síncope porque te has recuperado solo sin que nadie te resetee la actividad eléctrica del corazón. Mm. Si esa actividad eléctrica no vuelve a su ser, entonces ya estás en parada cardíaca. Y si no te resucitan con una desfibrilándote, entonces ya te mueres y haces una muerte súbita. Entonces ese sería un poco el continuo entre síncope, parada cardíaca resucitada y muerte súbita arrítmica. Mm. Hay un otro síntoma que nos pasa algunas veces y es ese dolor en el pecho sin haber hecho ningún deporte ni nada. Simplemente es una presión en el pecho, da igual en la parte izquierda, derecha, frontal, da igual, pero no sabemos si eso es determinante para pensar que puede ser algo de la enfermedad, algo que está ocurriendo. Y si ocurre haciendo, por ejemplo, ejercicio o en cualquier momento, si debemos de pausar, sentarnos y tranquilizarnos en vez de seguir andando o lo que estemos haciendo. Pero el dolor de pecho, un dolor de pecho en Sí, general. focalizado, o sea, justamente a la altura del corazón, que es un dolor de pecho que es como que parece que te está doliendo el corazón. Ya sabemos que el corazón no duele, pero es una sensación, ¿no? De presión o algo que está ahí, que no sabemos identificarlo. Primero, si crees que puede ser de la enfermedad, de algún arritmia o de algún pálpito o de alguna extrasístole o demás, y también si eso ocurriera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si es recomendable, pues parar lo que estemos haciendo, si estamos andando o si estamos haciendo bici o ni siquiera eso, simplemente estamos haciendo cualquier actividad. A ver, yo creo que el dolor no es un síntoma típico de la miocardiopatía. Las arritmias pueden doler, pero bueno, es raro que solo den dolor y ya está. Entonces, pueden doler. Vamos a dejarlo ahí. Si tú tienes una miocarditis, por ejemplo, puede doler. Y sería un poco, pues, una miocardiopatía. Vamos a poner que una miocarditis es una forma adquirida de miocardiopatía ritmogénica. Puede doler. No sé si cuando estás en una fase caliente de la miocardiopatía ritmogénica y haces un poco de miocarditis como la lesión inicial, duele o no duele. No sé muy bien si esto es así, sinceramente. Pero da igual, quiero decir, tú tienes un dolor en el pecho y da igual que tengas miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho o no. Tú tienes que saber si ese dolor te resulta familiar o no, si sabes lo que es o no. Y si no sabes lo que es, pues lo tienes que aclarar. Y puedes tener que aclararlo de forma urgente o de forma menos urgente. Pues si se te pasa y ya está, pues oye, mira, vas al médico lo antes posible y que te lo estudien. Y si no se te pasa, pues y te mosquea, y esto es lo más difícil de filtrar, digamos, porque el grado de mosqueo, pues bueno, no selecciona bien la severidad de lo que está pasando. Pero bueno, si no sabes lo que es y no se pasa, pues en teoría habría que consultar, aclarar de forma urgente o por lo menos descartar que ese dolor sea
del corazón, no necesariamente por la enfermedad de la miocardiopatía ritmogénica, porque puede ser cualquier cosa, algo coronario, una pericarditis o lo que sea. Vale. Pasamos a... el último bloque te lo dejo a ti, ¿vale, Neus? Que es alimentación y demás. Ese es tuyo. Pero yo quería preguntar por el tema del estrés. El estrés en general, Importante. cualquier persona que esté sana incluso, si está dosificado, a lo mejor hasta es bueno, porque te mantiene un poquito alerta. Pero hay un tipo de estrés que es causado tanto por ejercicio físico como un estrés emocional y no sabemos hasta cuánto se perjudica nuestra patología exponiéndote a un estrés fuerte, ¿no? Por así decirlo. Estamos en esa duda, porque cuando estamos sometidos a un grado de estrés por cualquier razón, bien sea emocional o bien sea física, la verdad es que nos encontramos mal y terminamos con el día como si estuviéramos muy enfermos. No sé si es así, el estrés condiciona bastante. A ver, el estrés hay que dividirlo en estrés agudo y estrés crónico. Eso de entrada. Entonces, el estrés agudo, lo que tú dices, es una respuesta natural del organismo ante determinadas situaciones y, bueno, es necesario. Pero se comporta un poco como el ejercicio físico. De hecho, en cuanto al riesgo arrítmico, es un poco lo mismo. O sea, no es distinto que una sesión de ejercicio físico. Entonces podría desencadenar una arritmia, una discusión, un disgusto muy fuerte o lo que sea. Eso es así. Pero bueno, lo que hemos dicho es riesgo arrítmico y el riesgo arrítmico va por libre y hace lo que le da la gana. Entonces, pues en teoría sí y es así, pero bueno, y el estrés crónico es muy malo para el corazón por muchas cosas, porque sube la tensión, sube los triglicéridos, o sea, produce una especie de síndrome metabólico, hay unos niveles de cortisol más elevados que deterioran músculos y huesos. Bueno, pues el cuerpo se degrada cuando estás en una situación de estrés crónico, pero no creo que sea algo... Es tóxico para el corazón, pero no sé si tanto para la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. A lo mejor podría de alguna manera relacionarse con, yo qué sé, un empeoramiento de la enfermedad, pero no se me ocurre cuál es el mecanismo exactamente y tampoco creo que sea de esas cosas que hacen que la enfermedad evolucione peor. En concreto, la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Tampoco te lo puedo decir a ciencia cierta porque no lo sé y tampoco sé si alguien lo sabe, ¿eh? Yo no lo sé, Mm. pero no creo. Eso Ujú. diría. Sí, quizás a lo mejor no evolucione la enfermedad, pero sí que pueden aparecer arritmias. Si tienes un foco ahí arrítmico latente, quizás a lo mejor sí Pero que eso más puedan con ser. el estrés agudo, porque el estrés crónico Ah, nunca es tan intenso como el estrés agudo. vale, vale, El vale. estrés agudo es mucha adrenalina en poco tiempo. El otro es Vale, más una cosa más tiqui, 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 que, ¿sabes? Que... vale, vale. Vale. Pues si quieres, Neus, te dejo a ti que tú eres más experta en tema de alimentación, suplementos y nutrición. Yo igual la Y dejo contestar a ella, ¿eh? También. No, tú contesta como cardiólogo. Mira, te voy a plantear la primera pregunta, más bien en relación con este tema del estrés, ¿vale? Mi pregunta estrella es sobre el magnesio que piensas como cardiólogo, porque hay un riesgo de déficit de magnesio en general. Entonces, nosotros tenemos un problema añadido que es a veces diuréticos, bueno, el estrés y luego si, por ejemplo, haces ejercicio, te deshidratas y es un factor más para que te pueda dar una arritmia. Entonces, ¿qué opinas sobre el tema este de suplementos de magnesio y como en nuestro caso particular, claro? Pues, a ver, es verdad, eso es. El déficit, la hipomagnesemia se puede medir. Lo que pasa es que tú puedes tener un déficit de magnesio sin que se vea en la sangre porque, pues, al final es un electrolito intracelular y se supone que la mayoría de los déficits de magnesio no dan la cara. Y vivimos en un entorno en el que en teoría no tomamos tanto magnesio como necesitamos o incluso gente que toma protectores de estómago, diuréticos, pues puede incluso tener o problemas de absorción del magnesio o pérdidas renales de magnesio. Entonces, en teoría existe siempre el fantasma de que estamos en una situación de menos magnesio. Bajo ese punto de vista, pues todos deberíamos de tomar magnesio. Si efectivamente existe un riesgo arrítmico, pues bueno, ese déficit de magnesio podría ser un modulador del riesgo arrítmico que tendría que estar cubierto. Entonces, teniendo en cuenta que el magnesio tampoco es tóxico y que existe ese fantasma o esa amenaza teórica, pues bueno, pues no es malo suplementarse con el magnesio. Yo así lo veo.
Tampoco sé qué se puede esperar exactamente de tomar magnesio en cada persona en concreto. Creo que no gran cosa. Pero bueno, es la típica apuesta ganadora a priori porque no supone ningún peligro. Vale, no, no se puede esperar tampoco milagros, simplemente es mantener niveles. Es que en la asociación y además un caso familiar también ha habido tormentas arrítmicas y cosas por falta de potasio y también magnesio, porque están relacionados. Entonces, claro, me parece una manera de disminuir riesgos que no se tiene Pero que claro, echar en esa persona cuenta. igual tenía una hipomagnesemia franca, ¿sabes? O sea, igual supieron que tenía déficit de magnesio porque se lo vieron en la Sí. analítica. Claro, es que cuando se ve en la analítica, efectivamente sí que hay que tomar magnesio, pero para que se vea en la analítica, ya te digo, tiene que haber otros, o enfermedades renales, o toma de diuréticos, o tiene que haber algo más. Sí, ya, claro. Bueno, entonces, a ver, tengo apuntados. Otros que han preguntado otras personas. La creatina pregunta a todo el mundo porque está de moda y qué podemos esperar de ella. Pues bueno, la creatina lo mismo, pues incluso, yo qué sé, en la insuficiencia cardíaca también se está investigando para ver, pues, porque al final mejora el metabolismo energético dentro del miocardio. Y si no tienes insuficiencia cardíaca, tampoco creo que con la creatina a nivel de corazón vayas a obtener gran beneficio. Si la tienes, pues bueno, cabe la posibilidad de que sí. De hecho, parece que hay datos para pensar que sí. No es parte del tratamiento habitual en la insuficiencia cardíaca, no sé muy bien por qué. No sé si es porque no se ha investigado de la debida manera, porque no hay intereses, porque no tiene la evidencia suficiente o qué, pero sí parece que hay indicios de que podría ser beneficiosa. Y lo que parece es que es segura, con lo que no hay ningún problema por tomarla. O sea, se puede tomar, yo tomo creatina, no para el corazón, pero bueno, pues tomo creatina. Y pues bueno, pues aparte tiene muchos otros beneficios en el cuerpo, pues a nivel muscular, a nivel óseo, cuando ya empieza a haber pérdidas por el déficit de estrógenos, incluso ya a nivel cognitivo parece que es la leche. Lo que pasa es que para que funcione a nivel cognitivo hay que tomar dosis más altas. Pero bueno, se puede utilizar, es seguro y si tienes insuficiencia cardíaca, oye, pues no sé. ¿Y contraindicaciones a nivel renal hay? Porque no queda claro si hay alguna... No, no me consta. Te suben los niveles de creatinina, pero no traduce daño renal, sino simplemente que está por ahí pululando porque el riñón no es capaz de eliminarlo. Es verdad que la gente que toma creatina tiene niveles de creatinina más altos en sangre normalmente, pero no está traduciendo un daño en el riñón. Ujú. Vale, y otro tema, el Q10, que también interviene en la energía. En el caso de insuficiencia cardíaca puede ser útil el coenzima Q10. A ver, yo de todas estas cosas no te creas que estoy muy puesto, pero Ah, creo que la coenzima Q10 tiene efectos teóricos también. Actúa en la cadena respiratoria mitocondrial, entonces a nivel energético dentro del miocardiocito pues tiene efectos positivos y tal, pero creo que no tiene evidencia luego, o sea, que se ha probado y tampoco se ha visto grandes beneficios tomándola. ujú, Creo que no. Entonces, tiene beneficios teóricos, no los ha demostrado, creo, y una vez más es segura y se puede tomar. Y si tomas estatinas, pues en teoría, aparte de los efectos tóxicos de las estatinas, los puede aliviar. Pero bueno, el paciente con miocardiopatía ritmogénica no es un paciente que tome estatinas por su miocardiopatía ritmogénica. algunos sí hay. Pero por la miocardiopatía ritmogénica, No, porque deben por tener otras pues cosas. alguna, claro, a la mínima, pero también al tener una cosa de corazón, los médicos tienen más tendencia a Sí, dártelas sí, por sí, cualquier... sí, aunque no tenga ningún sentido, pero sí, es así. Ahí está, sí, sí. Sí. Luego, tampoco yo no tengo claro. Yo sé que bueno, ahora te pediré en 5 minutos que des tus pautas de alimentación, pero antes, como no va a dar tiempo de más, te pregunto, los betabloqueantes antiguos, algunos he visto que influyen en el sueño y también en lo del Q10, en la síntesis del Q10. No sé si sabes algo de esto o no. Pues en la síntesis de Q10 no lo sabía. Los sé que, por ejemplo, el carvedilol y no me acuerdo cuál era otro, el atenolol o... Atenolol, Isoprolol. así cosas, sí. Sí que atraviesan, no, y el propranolol, perdón, esos dos sí atraviesan la Ah, barrera hematoencefálica y tienen más riesgo de producir problemas de sueño. Pero bisoprolol, nadolol, bueno, nadolol tampoco, sí, bisoprolol, nadolol, estos que se utilizan actualmente, pues no parece que tengan tanto efecto sobre el sueño. De todas formas, si tomas un beta bloqueante por la noche y tienes problemas de sueño, pues una posibilidad siempre es pasarlos a la mañana, siempre mm, jugando con tolerancia, eficacia y eso, que la noche y la mañana de los beta bloqueantes tienen mucho que ver con eso.
Pero bueno, se cabe hacer la prueba, pero creo que es poco probable que los betabloqueantes que se utilizan habitualmente en miocardiopatía ritmogénica produzcan problemas de sueño. El sotalol, tomamos mucho el sotalol, la verdad que no sé si podría producir problemas o no. El sotapor, algo igual sí, pero no es como los otros que atraviesan la barrera hematoencefálica en más medida, el carvedilol y el propranolol. En cualquier caso es un efecto a corto plazo, entiendo que si te lo tomas unas horas antes ya no te afectaría, por lo que has dicho. No sé, fíjate, el betabloqueante, si tú te lo tomas a la noche, durante el día no te afecta igual que si te lo tomas a la mañana. Sí. Si no lo Sí. toleras, a veces te lo ponen por la noche para que lo toleres mejor. Pues con el sueño creo que es algo parecido. O sea, si Mm, al final te quitan el beta bloqueante durante 2 días para que no estés beta bloqueado, para hacerte una prueba de esfuerzo, lo que sea, pero tú si cambias la posología y mueves en 12 horas la toma, hay cierto efecto del beta bloqueante que cambia. O sea, gran parte o una gran parte del efecto del beta bloqueante sí lo puedes modificar. Entonces, hay efectos ujú. a plazo relativamente inmediato y hay otros efectos que pueden aparecer hasta incluso en 2 o 3 días. O sea, quiero decir que el beneficio del beta bloqueante va desapareciendo progresivamente a lo Ya. largo de 2 o 3 días. Entonces, tienes como esa ventana para jugar con las posologías. Vale, pues mira, yo como con el tiempo que queda, porque es que no hay más ya, te pediría pues eso, que des unas pautas generales de alimentación, que quizá ya las dices en la anterior charla, pues para en general y adaptadas quizá a, pues, a nuestro caso un poco. A ver, a modo de yo alimentación yo la que tengo en la cabeza es alimentos reales, o sea, real fooding, que es la corriente así un poco por la que se la conoce más en redes y tal, que es comer alimentos reales. O sea, si existía hace 200 años, se puede comer, básicamente, salvo que haya determinados alimentos que tú sepas que te sientan mal. Lácteos, yo que sé, o el gluten, por ejemplo, ¿vale? Pues bueno, pues yo ahí ya no entro a valorar, pero si tienes mala experiencia con esos alimentos, pues no pasa nada por eliminarlos de la alimentación. Y luego, no veo inconvenientes por comer carne roja, no veo inconvenientes por comer grasas saturadas si son de origen animal, natural, por ahí nada. Y luego, pues bueno, llevar un tipo de alimentación que te permita mantenerte en el... O sea, no creo que el paciente con miocardiopatía ritmogénica sea distinto en cuanto a alimentación que la gente normal. Si Ujú. quieres perder peso, pues bueno, estrategias nutricionales para perder peso. Para mí, la apuesta ganadora en la mayoría de la gente, no en todos, es la de restringir hidratos de carbono. Pero eso es ver qué tal te funciona. A mí no me funciona particularmente bien, por ejemplo. Y luego ya, si tienes insuficiencia cardíaca, pues vas a tener que tener cuidado con las ingestas puntuales de sodio. No tanto por comer o no comer sodio, o sea, se puede comer sal, pero tiene que ser todos los días la misma para que la medicación que tienes y la reserva que tiene tu corazón para hacer frente a los cambios de volumen de agua y de sal, pues sea la adecuada. Si tú de repente haces una ingesta muy alta de sodio, pues puedes retener líquidos si tienes insuficiencia cardíaca y es una cosa que hay que intentar evitar. Entonces, pues sal hay que comer, la que normalmente utilizamos para cocinar, si viene de alimentos procesados probablemente ya va a empezar a ser excesiva, pero si no hay alimentos procesados y no hay pan, pues en principio no va a haber problemas con la ingesta de sal, si no son picos muy fuertes en gente que tiene insuficiencia cardíaca. Y no sé Ujú. si me estoy dejando algún consejo, que puede ser que sí, pero básicamente yo lo simplifico todo a eso, ¿eh? Tampoco me lío mucho más, no te creas. Quizá es un poco opinión, ¿eh? Hablamos del solo caminar, tal, del efecto psicológico, pero es que yo creo que también hay un efecto de que ya tenemos unas edades y entonces si no hacemos nada de deporte vamos añadiendo otras patologías a las que ya tenemos y Claro, simplemente por eso ahí queremos modular, porque serán más totalmente. cosas. Claro, claro, Ese simplemente. totalmente. O sea, Y, y es bueno, eso. Cuando estaba antes hablando de los beneficios del ejercicio físico, me refería a eso, a que si no haces ejercicio te degradas. O sea, y sí, no sí. solo a una determinada edad, sino cuando eres un chaval, si no haces ejercicio físico no te desarrollas adecuadamente. Bueno, pero cuando vas haciendo años es peor, la degradación, porque Con todo lo que hemos preguntado, no sé si a ti te ha pasado, Neus, pero a mí me han mucha surgido todavía más información. preguntas. Con lo Sí, sí. cual, le vamos a citar, vamos a ponerlo. Mira, estamos citando a un cardiólogo.
Ostras, Le ya vamos a vamos, citar, esto es nivelazo. A ver para cuando me dais cita, no quiero retrasos, ¿eh? Estoy de las le vamos listas de a, espera ya. pues le vamos a citar, yo creo que para un tiempo, no sabemos cuánto, porque seguramente que de esta conversación, de esta entrevista, van a surgir nuevas preguntas que se han quedado ahí en el tintero, que creo que también es positivo. Y quería primero agradecer a todos los socios y afectados que nos hayan proporcionado todas esas preguntas para poder diseñar esta entrevista. Quería agradecerte a ti, Neus, en particular, porque yo sé que ahora estás pasando por un momento donde tienes ahí un familiar malito y no tiene que ser fácil verte con una sonrisa y encima estar aquí conmigo y con el Bueno, así doctor. me entretengo también, es que al final, Bueno, ya, pero bueno, que te lo agradezco de verdad y ya que la otra vez te ocurrió justo en ese mismo momento y no pudiste conectarte, pues por lo menos estar aquí. Yo sé que te hacía especial ilusión conocerle a él en persona, aunque sea a bueno, través de una pantalla, porque le tienes, has visto todos los vídeos de YouTube y no, vamos, le todos tenías, no, pero hay alguno pero y el casi que nos todos. chocó, o sea, el que fue un golpe, un clic, fue en el que estás haciendo o sea, una terapia de ayuda deportiva para un paciente de miocardiopatía rimogénica, que lo explicas y tal. Y Ese eso fue está como un ahora en shock. lista de trasplante y Sí, todas porque porque está teniendo una fase muy caliente de su enfermedad con muchas arritmias, todas ellas fuera del gimnasio y fuera de ujú, las horas de después de estar en el gimnasio, curiosamente. Y sin que haya empeorado su fenotipo estructural, digamos. Entonces, aquí algunos cardiólogos sí le tienen limitada un poco la rehabilitación cardíaca por eso, pero hay otros, sus arritmólogos, que no, que siga, o sea, que siga porque le van a operar dentro de poco y ese tío tiene que estar fuerte para cuando le operen. claro. Ujú. Eso es importante. Pues Buena suerte. nos quedamos con ese último consejo, que es seguir haciendo deporte por si llegara el caso de un trasplante cardíaco que se da en un porcentaje, la verdad es que nosotros por lo menos lo que vemos en nuestra asociación, se da en un porcentaje muy bajito, pero se da. Y si estás en mejores condiciones físicas y psíquicas, pues yo creo que ese trasplante puede llegar más a éxito. Así que le vuelvo a repetir, le vuelvo a dar las gracias, doctor Cigo Madaria. Gracias, cardiólogo deportivo, y muchísimas gracias por toda esta información que si ya la otra vez ha sido potente, yo creo que aquí, sinceramente, no voy a quitar ni una coma. La otra vez había silencios. Aquí no ha habido absolutamente nada y se lo agradezco de verdad. Quizás el hacerlo a mí me gustó mucho cómo quedó el otro porque había intervenciones y preguntas súper pertinentes y me parece que se habló de todo muy bien, pero es verdad que al hablar por segunda vez, pues las ideas también están como más claras y yo creo que he sido un poquito más elocuente a la hora de ordenar los contenidos. Y Sí. luego te quiero agradecer sobre todo la puntualidad y el espacio y el haberme hecho sentir tan a gusto en esta entrevista y en la anterior. Vale. Pues entonces nos despedimos. Hasta una próxima cita. Ya le llegará la cita a su casa, ¿vale? De acuerdo. Bueno, Vale. muchas gracias. Bueno, Neus, un abrazo Venga, a los pues buen dos. Vale, día y igualmente. uno. Sí, sí. Agur. Adiós. Agur.